Álbum de fotografías. Así como en la tierra, el infierno cuenta con sus retorcidas e incomprendidas obras de arte, y Lucifer es el agente de sus propios artistas. Aunque no estoy del todo informada sobre qué clase de obras de arte son sus preferidas. Sí les puedo advertir, a quien esté escuchando esto, que, si de casualidad se encuentra con una pieza artística y desconocida en el camino, no la recoja, no la analice, y si es posible, ni siquiera la mire por mucho tiempo. Ya que, las fuerzas demoníacas tienen una forma bastante clara y agresiva de reclamarle a los intrusos. Antes de entrar en un círculo obsesivo, cuya pieza principal resultó ser un pequeño álbum de fotos, yo tenía una vida muy ordinaria y plana, sirviendo como ama de casa y madre de dos pequeños, Violeta y Jeremías. En una mañana, en la cual me hallaba tendiendo la ropa, escuché de forma atenta cómo Violeta le preguntaba a su hermano, Jeremías, ¿qué es esto que encontré en el piso? A pesar de estar de espaldas y colgando pantalones, puse atención a lo que estos platicaban, pues, tratándose de mis dos hijos, nada me parecía lo bastante ordinario como para ignorarlo. Es la foto de un perro muerto, escuché a Jeremías exclamar, con un tono de voz horrorizado. Tan pronto como oí esto, dejé lo que estaba haciendo y me apresuré a ir con ellos para entender qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo que la foto de un perro muerto?, pregunté, confundida. En ese momento, mi hijo levantó con su mano derecha un álbum de fotografías y me lo entregó. Al ver la primera fotografía cubierta por el plástico protector, fui testigo de que la respuesta de Jeremías había sido cierta y, en efecto, se trataba de la foto de un perro muerto. Aquel álbum de fotografías era un objeto que no recordaba haber visto antes. Violeta dijo que solo se lo encontró tirado en el piso de nuestro jardín, sin ninguna otra cosa en especial. La foto que tenía frente a mis ojos era de las más horrendas. Se trataba de un pequeño perro salchicha, tumbado boca abajo y aplastado a más no poder. Pues, lucía como si el vehículo responsable le hubiese causado tales lesiones a propósito. Para nada se trataba de una fotografía grata de ver. Y considerando que aquel objeto no era nuestro, ni tampoco algo que quisiese que se mantuviera en las manos de mis hijos, sin pensarlo dos veces, decidí que lo tiraría a la basura y continuaría con mis labores del hogar. Inesperadamente, antes de siquiera poder entrar a la casa para llevarlo al basurero, escuché el fuerte y rasposo escándalo del derrapar de las llantas de un auto. Solté aquel álbum y corrí con desesperación de vuelta al jardín, presa del pánico por pensar que alguno de mis hijos hubiese corrido peligro. Pero por fortuna, tan pronto como regresé, pude encontrármelos a ambos sin un solo rasguño. No obstante, vimos a aquel auto detenerse a mitad de la calle, algo había ocurrido, y con temor a lo que pudiese encontrar, le ordené a los niños que entraran a la casa. Antes de que el conductor bajara, me acerqué al lugar del accidente. Al ver lo que se hallaba debajo de aquel auto, tuve ganas de gritar, mas la única forma en que mi cuerpo pudo reaccionar fue quedándome paralizada, con la piel helada. Y un punzante martilleo en la cabeza que me hacía sentir las palpitaciones alteradas provocadas por la impresión. Debajo de aquel auto estaba el cuerpo de un pobre perro de la calle. El conductor se llevó las manos a la cabeza, en señal de preocupación. Como si el reciente accidente no hubiese sido suficiente para arrebatarnos la paz, al paso de un par de minutos, caí en cuenta de algo que me resultó aberrante, y fue lo siguiente. La forma en que fue arrollado el desafortunado animal resultaba ser una réplica idéntica y precisa de la fotografía que recién había visto, a solo unos minutos antes del accidente. Inclusive el color del auto encargado de atropellarlo era del mismo color negro. Antes que portarme razonable ante la situación, fui hasta el rincón en donde había aventado aquel álbum de fotografías. Y posteriormente, fui con el conductor y le comencé a cuestionar si era este el autor responsable de aquel retrato tan grotesco.
El sujeto me miró confundido y aseguró nunca haber visto tal objeto. Al llegar una patrulla al lugar, no le encontré sentido a quedarme allí. Por lo que, desconcertada, volví a la casa y me senté en silencio a recapitular la serie de acontecimientos y coincidencias de las que mis hijos y yo fuimos testigos. No parecía existir ninguna clase de lógica. ¿O es que vivíamos una clase de simulación, como suponían las teorías conspirativas, o peor aún, estábamos siendo el experimento de alguien, quizás del dueño o la dueña de aquel álbum? Como la curiosidad en mí se hizo más grande, tuve la tentación de hojear el álbum completo. Pero, por otro lado, me tuve que obligar a contener esa intriga, pues, ahora me aterraba la idea de que aquello que pudiese encontrar en las demás fotografías se viera replicado en la realidad. Pero, el morbo me invitaba a indagar, más, la parte razonable me hacía considerar los peligros. Antonio de los Santos, mi segundo esposo, regresó del trabajo hasta el anochecer. Antes de siquiera servirle su cena, le pedí que se sentara por un momento, pues tenía cosas demasiado anormales por contar. Por toda la confianza que sabía que tenía en mí, pensé que creería en lo que tenía por mencionar. Por otra parte, terminó por reírse de mis palabras y dijo que aquellos escenarios que me inventé eran dignos de quedar en cualquier guión futuro de fantasía y de terror. Por mucho que traté de insistir, Antonio se negó a creerme y se mantuvo en la misma postura errante. Molesta por sus respuestas burlonas, le pedí que lo comprobara por él mismo, volteando la página hacia la segunda fotografía. Ahora que lo pienso, mi obligación como un adulto que ya conocía las consecuencias era la de actuar responsable y no verme metida en una lucha por demostrar algo. Luego de pedírselo 2 veces seguidas, Antonio dejó atrás la fotografía del pobre perro atropellado, para ser el primero en averiguar qué era lo que se podía encontrar a continuación. ¿De qué es la foto?, le pregunté, aproximándome a él, con prisa, pues no hizo más que quedarse en silencio. En esta segunda fotografía se veía a una niña con una quemadura importante en el hombro. Su pobrecita piel parecía haberse cocido. De pronto, antes de que siquiera pasaran 5 minutos de ver la fotografía, escuchamos a Violeta gritar desde la cocina. Al ir con ella, vimos que se había vaciado encima una olla con agua hirviendo. Enseguida, tuvimos que retirarle la ropa que llevaba puesta y nos dirigimos al hospital. Mi pobre hija no paraba de llorar por el sufrimiento. «Ya estarás contenta», me reclamaba Antonio una y otra vez. De un instante a otro, comprobó que aquello que le dije era verdad, pero lo descubrió de la peor manera posible. Y yo era la culpable principal y nuestra pobre niña una víctima. En un solo día, desde el descubrimiento del macabro álbum, ya habíamos visto la muerte de un perro y ahora la curación a la piel de mi hija. Después de las peleas con mi esposo y el sufrimiento en casa, opté por meter ese infernal álbum en una bolsa de basura, para que los señores encargados de llevársela lo hicieran desaparecer de nuestras vidas. Tal vez sería el problema de alguien más, pero ya no el nuestro. Por una semana, mi vida regresó a la cotidianidad y serenidad habitual. Sentía que estábamos a salvo y que malos presagios de aquel álbum ya no nos perseguirían. Sin embargo, no fue hasta la tarde del siguiente viernes que el monstruoso círculo se reinició, sin dar aviso ni mucho menos una lógica. Aún lo recuerdo con gran inquietud. Mientras que yo estaba escombrando el librero del estudio de Antonio, me volví a encontrar ese horrendo álbum de fotos. Era exactamente el mismo. La primera fotografía era la del perro muerto, seguido de la niña con quemaduras. Y debido al shock, lo dejé caer. Muy para nuestra desgracia, esto hizo que se abriera en otra de sus páginas. No sabía en qué forma es que regresó a la casa, pero ahora se encontraba abierto, de nueva cuenta abierto. Inclinándome hacia el piso para ver qué encontraba en la fotografía en la cual se quedó, me llevé la desagradable sorpresa de que se trataba de la imagen de un hombre ahorcado,
enfrente de una ventana. Suponiendo que en mi casa la maldición podría caer esta vez sobre mi esposo, bajé corriendo las escaleras hasta llegar a él para suplicarle que ni siquiera considerara el hacerse daño. Pero, con notable molestia, me preguntó a qué me refería. Entonces, miró que llevaba el álbum entre manos y al instante se puso furioso. Sin darme oportunidad a explicarle en qué circunstancias fue que lo encontré, se puso a lanzarme reclamo tras reclamo, levantándome un poco la voz, haciendo énfasis en mi supuesto engaño, con respecto a haberme deshecho de él. Y justo cuando pensé que el suceso de esa última fotografía no nos alcanzaría, afuera se empezaron a escuchar gritos de nuestros vecinos. Antonio interrumpió la discusión y abrió la puerta de la casa para salir. Por lo que, imaginándome lo peor, caminé tras sus pasos, rumbo a ese sitio de donde provenían los gritos y las quejas inusuales. Antes de cruzar al otro extremo de la calle, pude ver el cuerpo de nuestro vecino, colgando enfrente de su ventana, de la misma manera en que estaba el hombre de la foto. En medio del escándalo armado por el resto de los vecinos, sentí mi equilibrio cada vez más débil y mi vista se tornó borrosa. Sin antes presentirlo, terminé por desmayarme en ese momento. Poco tiempo después, cuando conseguí recobrar la conciencia, lo primero que vi fue a mi esposo, en silencio, me miraba molesto, como si buscara la forma de hacerme sentir culpable por la reciente muerte. Al volver a la casa, pese a sus insistencias por que le entregara el álbum, algo en mí me hizo sentir con la fuerte necesidad de ocultarlo. En un lugar en donde solo yo pudiese tenerlo. Y no es que me hubiese encariñado con todo lo contrario. Odiaba la existencia de aquel álbum maldito, lo odiaba con todo el coraje de mi alma. Y por esto mismo, fue que al principio me pareció congruente el ser la persona encargada en ocultarlo, así, si yo lo resguardaba, entonces, nadie más se tendría que cruzar con él. Esconder ese álbum dentro de mi casa representó perder por completo la confianza que tenía Antonio en mí. Y aunque en el primer día en que lo oculté me pareció razonable saber en dónde estaba tal objeto, con el pasar de las noches me di cuenta de que esa había sido la decisión más negativa que pude tomar. Ahora, cual persona viciosa que se abstenía de dar el siguiente paso, me tenía que controlar a mí misma para no caer en la tentación de ir hacia el álbum y hojearlo de principio a fin. A veces, cuando las ganas de indagar eran tantas, me calmaba el simple hecho de sujetar el álbum a escondidas, incluso si no lo llegaba a abrir. Desde la segunda llegada del álbum a la casa, mi comportamiento se salió de control. Me sentí perseguida por una nueva ansiedad que me parecía de lo más inusual. Ahora, a pesar de no abrirlo ni siquiera por error, no hallaba forma de estar tranquila a menos de que tuviera cerca al álbum, cual juguete que uno no suelta de niño. Tener cerca a ese álbum de fotografías me hacía creer que contaba con cierto control del futuro. Mi ansiedad más grande era que otra persona lo encontrara. Y sin darme cuenta, quien ahora estaba siendo afectada por su existencia era yo, pues estaba envuelta entre la dualidad de sentirme tranquila e intranquila a la vez. Conforme los días se iban quedando atrás, la pregunta sobre quién era el dueño o la mente perversa detrás del álbum llegó a mi mente para hacerse cada vez más constante. A escondidas de mi esposo, aprovechaba de su ausencia para revisar en internet páginas o videos en relación con álbumes malditos o algo semejante. Al final de las búsquedas, no daba con nada que me pareciera de verdadera utilidad. Y fue entonces que, entre tanto sobrepensar las cosas, tuve una de las ideas más obvias: buscar pistas del responsable cerca de la casa. Si aquel álbum estuvo antes en nuestro patio, era seguro a que aquello se debía a que el dueño se hallaba próximo a todos nosotros. Y para ir despejando dudas, con cada oportunidad que tenía, les preguntaba a mis diferentes vecinos si conocían aquel álbum de fotos. No se los prestaba para impedir que vieran su contenido, pero les mostraba la cubierta blanca y les comentaba en qué condiciones fue que lo encontramos.
A todos a quienes les preguntaba, me aseguraban nunca haber visto tal objeto. Por lo que podía notar en sus reacciones, ninguno tenía la mínima idea de su procedencia. Por último, se me ocurrió preguntar a la vecina Rosario, una anciana que se dedicaba al arte en ilustraciones. Ella me dijo que, en ocasiones, los artistas colocaban datos relevantes ya fuese al principio o al reverso de sus obras. Dando por sentado que se trataba de un álbum común de fotografías, me pidió que revisara en la última hoja. Busqué mil excusas para no hacerlo, pues, definitivamente, me aterraba descubrir lo que moraba al final de un álbum tan peligroso e impregnado por la violencia. Y en vista de mi gran negación por ver la última fotografía, la señora Rosario me quitó el álbum de las manos. Por fortuna, no se puso a mirar todas las fotos y fue directo a la última. Recordando cada uno de los eventos aparatosos por los que ya habíamos pasado, la primera reacción que tuve fue la de cubrirme los ojos, para evitar observar esa imagen. ¿De qué es la fotografía?, le pregunté, actuando como una cobarde. La señora Rosario dijo que se trataba de una simple firma, escrita en una servilleta. Esa debe ser la firma del fotógrafo, supuso. Tomando más confianza en la situación, decidí darle un vistazo a la foto. Tal y como mencionó mi vecina, era una simple firma. Esta únicamente decía, Demoniac, escrito en cursiva. Imaginé que eso de llamarse Demoniac era una clase de seudónimo artístico. No sabía quién era ese tal Demoniac, pero, de lo que sí estaba segura, era de que se trataba de un completo maníaco, y era un peligro que éste se encontrara libre. A diferencia de las demás fotografías, aquella con la firma de Demoniac no pareció tener ningún efecto sobre la realidad. Y por alguna razón, creí firmemente que a raíz de esta, me podría llegar a cruzar en persona con el verdadero fotógrafo enfermo, de seudónimo Demoniac. Con la intriga que me causó el saber si podía llegar a encontrármelo en persona, o tan solo poderle ver el rostro, comencé a siempre traer conmigo la fotografía de esa firma. No estaba segura de cómo lo reconocería, pero suponía que éste tendría la mirada de una persona enferma. Una tarde en la cual nos dirigíamos en auto a una visita con la familia de Antonio, cargué esa fotografía con la firma de Demoniac, y sin que mi esposo se diera cuenta, cada tanto le daba un vistazo, poniendo a prueba si algo relacionado a tal persona se nos aparecía en el camino. Estando a poco de llegar, Antonio me descubrió mirando la fotografía. En ese preciso instante, se detuvo cerca de un canal de aguas negras y me la arrebató de las manos. Después, con todo ese coraje, la arrojó hacia esa dirección, para luego regresar al auto, reclamando por mis acciones inconscientes, estando enfrente de los niños. Después de aquel día en que perdí la fotografía en las aguas negras, aproveché la ausencia de los niños, para llevar el álbum al comedor. La desesperación por averiguar qué había en la penúltima fotografía no me dejaba pensar. Supongo que, por el hecho de haber encontrado una foto inofensiva, hice un poco de confianza. Quizás la siguiente fotografía no era tan trágica, pensé. Quizás me podía encontrar otra pieza útil, o tal vez hasta una fotografía del mismo Demoniac. Al dar un vistazo en aquello que permanecía oculto en el penúltimo apartado del álbum, hallé una escena de lo más repulsiva. Se trataba de la fotografía de una mano gravemente herida, a la cual le hacía falta el dedo pulgar. No se podía apreciar quién era esa persona, pues solo se veía la mano con aquel dedo faltante. Al ver tal atrocidad, sentí como el sudor frío me recorría por la frente. Y en el instante en que quise cerrar el álbum, accidentalmente cambié a otra de sus hojas, y aquello con lo que me encontré fue mucho peor que la mano sin dedo. Incluso mucho peor que el vecino ahorcado o el perro arrollado. Pues, en esa fotografía en la cual caí como una obscura casualidad, encontré a Antonio, posando junto a un par de cadáveres en una casa desconocida. Un nudo insoportable se me formó en el pecho. No creí que aquello que se hallaba ante mis ojos fuese una realidad.
Si en todo este tiempo estuve compartiendo casa y habitación con el verdadero demoníac, ¿qué tan ingenua pude ser como para no darme cuenta? En medio de la crisis de pánico que comencé a presentar, me levanté de donde estaba y casi de forma inconsciente caminé hacia la cocina. Como aún no había preparado la comida para mis hijos, estaba obligada a hacerla antes de que llegaran de la escuela y debía hacerla, incluso si no me sentía capaz. Mientras que untaba limón en el pollo que le serviría esa tarde, mi cabeza me comenzó a doler. Estaba aterrada. Pues, asimilar que por años había estado viviendo junto a un psicópata era traumático, al igual que imposible. Al momento en que empecé a cortar el pollo entero en diferentes piezas, oí a Antonio llegar a la casa. No supe cómo debía de actuar ahora. Pues, ya no lo vería más como el segundo hombre con el que me comprometí, por el gran amor que teníamos, sino como un asesino, que en todos esos años vivió como un impostor conmigo y mis 2 hijos. Y en cuanto entró a la cocina para saludar. Lo primero que le pregunté fue, Antonio, ¿puedo saber qué pasó con tu antigua familia? Sabía que ese no era un tema del cual le agradara hablar. Enseguida, actuó a la defensiva, diciendo que yo no tenía el suficiente derecho para indagar en aquellos aspectos de su vida. Encontré una foto tuya en ese álbum, confesé. Sin darme cuenta de tan alterada que estaba, en un movimiento torpe, terminé rebanándome por completo uno de mis dedos, al igual que en la bizarra fotografía que vi minutos atrás. Te dije que debías deshacerte de ese maldito álbum, me gritó Antonio, al ver la incontrolable hemorragia que estaba teniendo. Al mirar mi mano, caí en un espantoso shock, pues a esta le hacía falta el dedo pulgar. Mi cuerpo estaba incompleto. A pesar de ser una persona trastornada, Antonio me llevó hasta el auto y se apresuró a llegar al hospital. Las cosas que sucedían en el área de emergencias parecían lo bastante irreales. Aquel fue el peor día de mi vida, pues descubrí que mi esposo era un peligro potencial para las demás personas, y encima, por un accidente propio había perdido uno de mis dedos. El lado positivo tras el escandaloso accidente fue que los doctores dijeron que era posible que recuperara aquel dedo. Ahora, la única cosa en la que podía pensar era que las fotografías, en general, cuentan con ese aspecto escalofriante de poder capturar cualquier momento en la historia y hacer que de algún modo se quede congelado. Por supuesto, eso parecía positivo en cuanto a las fotografías agradables. Pero, era igual de agradable cuando se trataba del retrato de un muerto o un aparatoso accidente. Antes de que se me diera de alta, Antonio tomó unos minutos para hablar conmigo a solas en relación al álbum de fotografías. Reconoció que las fotografías fueron tomadas a propósito en su antigua casa y con su antigua esposa e hija. Y me suplicó que no lo acusara, y a cambio, saldría de mi vida sin acercarse jamás. Cuando le pregunté el motivo por el cual los sucesos en las fotografías se replicaban, me confesó que existían obras y material hecho únicamente como un ofrecimiento a entidades infernales. El artista dedicaba sus ideas a Lucifer, de forma consciente, a cambio de diferentes bienes. Ellos eran los artistas del infierno. En lo personal, siempre miré a Antonio como una completa obra de arte, sin saber que, en realidad, era el artista. Uno de los allegados a las piezas malditas de Lucifer. Así como Revolución 9 de The Beatles, aquel álbum de fotografías estaba maldito. Antes de abandonar el hospital, hablé con los doctores sobre las cosas que había hecho Antonio. Y tal y como lo esperaba, procedieron a detenerlo. A pesar de que aquel álbum estaba maldito, fue el único objeto que me sirvió como evidencia para defenderme. Al final, Antonio fue a dar a prisión. Y desde la última vez en que lo vi, no me volví a preocupar por su bienestar. Sin embargo, siempre me ha preocupado lo que le puede llegar a ocurrir a aquellos quienes tengan la desgracia de encontrarse con su obra maldita.
así como las de otros artistas luciferinos que se encuentran ocultos en nuestro mismo espacio. La fotografía. No es una persona habituada a levantarse temprano. Nunca lo ha sido. Pero últimamente las mañanas se han vuelto más duras de lo habitual. Ante el cuadrado de luz de color masilla de su ventana, piensa que se ha convertido en un cliché y no puede soportarlos más de lo que puede soportar el asalto del despertador del día laboral. Sin embargo, aquí está, en un rincón de su cama doble, agarrando una almohada que puede ser más cliché que el insomnio de los atormentados. Hay poca originalidad, piensa, en la criatura perturbada que todas las noches tira el edredón hasta el borde de la cama. Su despertar no es suave, después de otra noche de sudores y pesadillas, de caídas, gritos, luces brillantes y superficies duras, y a la luz del día se presenta el conocimiento de que no podrá soportar mucho más. Tose, más por costumbre que por necesidad, y retira el edredón fugitivo, tratando de encontrar consuelo en su suavidad, su aislamiento familiar. Sin sentir nada, se acurruca y se agacha, formando una bola con su cuerpo como un armadillo. Ya ninguna parte de ella se lo pregunta. Ella simplemente acepta que sucederá. El tiempo corre, los días cuentan, algo inevitable se acerca. En un buen día se pregunta si podría ser igual para todos. La muerte se acerca. Las arenas corriendo. Entonces su corazón le dice que ya no es lo mismo. Ella no sufrirá una muerte normal en una cama de hospital, niños mayores a su lado, enmarcados por crisantemos marchitos comprados en gasolineras. Se retuerce ante la visión que acaba de evocar. ¿Es eso normal? ¿Es eso deseable? Tose de nuevo, se da vuelta y se pregunta por un momento por qué forjó una imagen tan lúgubre. No importa. Está segura de que nunca sufrirá una muerte pintoresca. Su futuro es borroso y no es un cuadro simbolista. No tiene hijos, ni una vida que pueda calificarse de satisfactoria. Ella parpadea hacia el techo. Pintado recientemente, le ofrece poco alivio. Un desierto insulso y sencillo de magnolia que la dejaba sola con la realidad. Cierra los ojos, suspira profundamente y se entrega al miedo latente del día. Ella enmarca el pensamiento diciendo las palabras. Las dice en su cabeza y afronta el día. ¿Está aquí? Si aún no está aquí, ¿cuándo estará aquí? Es el mismo pensamiento. Cada día. Al despertar. A veces el temor se enfría a medida que avanza el día y ella se atreve a tener esperanza. Quizás él no esté aquí en absoluto. Quizás esté ocupado en otro lugar. ¿Dónde sería eso? ¿Eso inquietante único, personalizado, hecho a medida? ¿Por qué debería ser así? ¿Qué tiene de especial ella? Tal vez sea una inquietante cadena de tiendas. ¿Por qué no debería sucederle al mismo tiempo a un cazador de monos de Amazonas, a un cuidador coreano o a un promotor inmobiliario islandés? ¿Tienen miedo de mirar a la gente a los ojos? ¿Miedo a los reflejos y las sombras? Temen ver el rostro entre la multitud, esa persona que no debería estar ahí, que no tiene derecho a estar ahí, pero que está siempre, indefectible y confiablemente ahí. ¿Qué vanidad dice que un fantasma es solo para ti? Pero tales reflexiones aportan poco consuelo. La esperanza de un día sin él siempre se desvanece. Él vendrá. Temprano, tarde. Día o noche. Tarde o temprano. Él vendrá. Se da cuenta de que su respiración se acelera y su corazón late demasiado fuerte. Ella cierra los ojos y se recompone. Ella puede hacer esto. Es un nuevo día y se recuerda a sí misma que en este universo indiferente, enigmático e inefable, tiene suerte de estar aquí. Sin saber cómo, ya está en la mesa del desayuno. Revuelve mecánicamente, sin alegría, su cereal insípido e incoloro.
Ella está en el trabajo, mirando fijamente la profundidad de la pantalla de una computadora, mientras sus colegas se mueven a su alrededor como bailarines coreografiados. Ella está en un café, el gordo propietario mira las noticias de la noche en el televisor colgado en la pared, con los brazos cruzados sobre su amplio vientre. Los moscardones del verano zumban y chocan contra el cristal. Su café y su plato de comida a medio comer se enfrían frente a ella. La temperatura baja. Ella inclina la cabeza desesperada. Aquí viene. Como siempre, ella siente que él se acerca antes de verlo. Muchas veces ha intentado no mirar. Intentó cerrar los ojos o leer un libro. Pero como hojas flotantes de alcantarilla succionadas por un desagüe, su mirada es atraída impotente hacia el punto de su aparición. Así que ahora, contra su voluntad, mira hacia arriba, una mirada temerosa entre los párpados entrecerrados, su aliento lanza vapor al aire frío que no tiene derecho a existir en este calor de verano. El dueño del café se estremece y se frota el brazo contra el repentino frío gélido. Ella espera, con el corazón acelerado, pero no tiene que esperar mucho. Esta vez es rápido. Pasa rápidamente junto a la sucia ventana del café, de izquierda a derecha, ajustándose un jersey anudado al cuello y un fajo de periódicos bajo el brazo desnudo. Eso es todo. Se acabó. La habitación recupera su calidez humeante. Sabe que ese breve y diminuto vistazo será todo lo que habrá durante el día. Solo una vez. Lo suficiente para agotarla, cansarla, enfriarla. Derrotada, regresa a casa. Cada noche, antes de caer en un sueño abrasador, intenta revivirlo, descubrir qué hizo mal y cada noche sabe la respuesta. Se da vuelta sobre la almohada y junta las rodillas contra el pecho. Acéptalo, piensa. Enfrenta lo que teme, el error que cometió, el giro que tomó en la vida y que la llevó a este limbo de terror de bajo nivel que zumba en el fondo de su vida como una cerca eléctrica que la acorrala. No debería haber comprado esa foto. Ahora puede ver ese día en avance rápido. Desmontarlo solía llevar más tiempo. Estas noches se presenta cronológicamente como un guión gráfico. Esta noche se siente diferente. La historia se siente viva. Se levanta de la cama y camina hacia la sala de estar a oscuras. Recostándose en el duro y desgastado sofá, con una única luz de mesa encendida en el dormitorio que dejó atrás, deja caer la barbilla sobre su pecho y comienza la reproducción. Solo tienes 41 vez. De viaje. Un paquete a Orlando, Florida. Los 4. Solo las chicas. Un cumpleaños en un parque temático. Disney, Universal, Mundo Marino, las mayores montañas rusas del mundo. 40 y gordo. 40 y fumador. 40 y hacer de beber solo un hábito. 40 y nunca haber corrido riesgos, ni escalado una montaña, ni corrido una maratón. 40 y nunca haber estado realmente enamorado. Al menos nunca me correspondió el amor. Nunca he viajado boca abajo en una silla sobre raíles a 60 kilómetros por hora. Taquigrafía. 40. 40 realmente que nunca viví. Las chicas parlotean. Consejos a gritos. Haz que cambie. Haz que suceda. Cambia tu vida en torno al tiempo. Haz esas cosas. Deja de ver pasar el tiempo. Empieza a vivir, ¿por qué no? Detalles de las vacaciones, ahora solo fragmentos de recuerdo en una licuadora. Reír, beber, luces de neón y las cabinas de madera falsamente antiguas de restaurantes temáticos baratos. Las chicas se ríen, los labios rojo rubí se abren en constante y chillona alegría en su incansable búsqueda por captar la atención de los estadounidenses poco curiosos mientras ella se encoge de miedo avergonzada. Míranos. Mira el tiempo que estamos pasando. Carreteras repletas de coches de gran tamaño que se mueven lentamente. Gente descomunal, comida descomunal.
Aquí debes sentirte como una supermodelo, se ríe. Ella también se ríe, pero quiere llorar. Jesus loves you escrito en el cielo con vapor desde un pequeño avión, las palabras desintegrándose flotando contra un cielo azul de Florida. Ella lo fotografía. Ojalá fuera verdad. Todo conduce hacia el momento. La decisión. Su corazón no podía latir más rápido en la cola. El paseo más rápido y difícil del parque. Vale la pena esperar, dice él. 45, tal vez 50 minutos. Cada uno, 100 latidos martilleantes de pánico. Ella suda. Ella tiembla. Las perras podridas y asquerosas ven un hueco para 3 personas, 2 filas atrás, y se lanzan hacia él. Chillando de alegría. Saludándola mientras la dejan varada en la primera fila. Gritando y riendo. Rugiendo que la verán abajo. Ella está sola. Hecho para esperar el próximo viaje. Se necesitan 1000 años para llegar, encajar en su lugar como un matadero mecanizado. Detrás, un par de oscos americanos la empujan bruscamente hacia la fila. El asiento del otro lado ya está ocupado por un joven que mira al frente, tranquilo, como si estuviera esperando en el consultorio de un médico. Debe haber abordado desde la cola de paso rápido del otro lado. Es él. Solo y esperando. Delante, una montaña de rieles. Una serpiente de metal esperando recibir su sacrificio. Ella abraza sus rodillas con más fuerza. Es hora de reproducir el siguiente cuadro nuevamente en su cabeza. De nuevo. De nuevo. Lo toca hasta que se lo sabe de memoria, porque sabe que esto importa. De alguna manera lo hace. Ella está temblando. Casi llorando. Intentó hablar con la pareja estadounidense, su voz era demasiado alta, demasiado histérica para sonar casual. Pero los estadounidenses no entablan conversaciones triviales. Te dicen que tengas un buen día si les pagas, pero para aquellos que no tienen una placa con su nombre en la camisa, es mejor que seas invisible. El gran hombre gruñe cuando ella se ríe de la verdad que tiene miedo. La niña mira hacia adelante, mascando chicle como si fuera una tarea ardua. El vagón de montaña sube y baja bruscamente, rebotando mientras los arneses automáticos bajan, inmovilizándola contra el respaldo del asiento. Ella comienza a llorar. Silenciosamente. Más sola de lo que jamás podría recordar. Ahora puede ver su rostro, todavía claro, recordando cada detalle mientras él se gira lentamente para mirarla, saboreando el recuerdo de su mirada irresistiblemente comprensiva que sigue la lágrima gorda que corre por su mejilla hasta aterrizar en la barra de sujeción del asiento. Puede ver ese rostro ancho y amigable, una sombra de barba incipiente alrededor de la mandíbula, ojos redondos color avellana y una cabellera espesa y castaña cortada en rizos domados. Por supuesto, ella mira este rostro todos los días en la foto junto a su cama, pero el recuerdo, el verdadero y dulce recuerdo, es más vívido que la imagen. Él era inglés. Ella cree que ahora lo sabe. Ella traga y regresa al momento. Él está sonriendo. Reconfortante, gentil. Él extiende su mano, la coloca sobre la garra exangüe y fuertemente apretada que es suya, y habla, con una risa justo debajo de la voz, pero amable. Ni la risa de cristal roto de él, llena de burlas. Sus toques de picardía y alegría. Vas a estar bien. Muy bien. Entonces nada. Un vacío de sufrimiento. Gritando. Presión. Retenido hacia atrás, boca abajo, con el cuerpo inmovilizado en un tornillo de banco. Fuerzas trabajando sobre ella, robándole el aliento, retorciendo sus entrañas. Pero en algún lugar de la vorágine del dolor, su mano ha encontrado la de ella otra vez, una mano cálida y amable, apretada y tranquilizadora. Y luego se acabó. Ella camina, lentamente, como en un sueño, tambaleándose, enferma y dolorida,
hacia la pequeña cabina con aire acondicionado donde una mujer hispana aburrida preside las fotografías del viaje. Tan aturdida que siente que es el único cliente, aunque el viaje estaba lleno, y la mujer se apoya en su codo y señala con largas garras acrílicas las pantallas que muestran instantáneas digitales de cada fila recién desembarcada. Ahí está ella. Con la boca abierta en un grito silencioso, los ojos cerrados, el pelo volando hacia atrás, las manos agarrando el arnés. La pareja que aparece en la foto a su izquierda tiene el rostro impasible. Y luego está él. Él no está mirando hacia adelante. Él está de perfil mirándola directamente. Lo que puede ver en su rostro está lleno de preocupación. Su mano está ahuecando la de ella. No hay duda. Ella lo compra. Lo compra y ahora vive con ello. Día y noche. En su mesita de noche desde entonces hasta ahora. Su rostro el más familiar en su universo. Un hombre que no está ahí. La primera vez que lo vio después de regresar a casa fue como un milagro. Fue el mejor momento. Cerca de la alegría. Le robó el aliento. En el bulevar principal. Un sábado. Su rostro, inconfundible entre la multitud. Parecía demacrado, cansado del mundo, pero era él. Con el corazón en la boca, corrió, saludó y volvió a correr, pero él se había ido. Y, oh, la emoción de ese momento de reconocimiento. La emoción de ese avistamiento casual. Una oportunidad para agradecerle. ¿Quién sabe? Quizás más que eso. ¿Un café? ¿Un recuerdo? ¿Una risa? ¿La recordaría? ¿Compró la foto también? ¿Está ella en algún lugar de su vida? Tal vez no en su mesita de noche, pero se atrevería a esperar que tal vez en el escritorio de su oficina o apoyado en algún estante lleno de libros. En todo el mundo, la gente aprecia las fotografías de montaña rusa tomadas con extraños que nunca volverán a ver. Rostros vislumbrados una vez y luego preservados para siempre. ¿Por qué no el de ella? Allí estaría ella, la extraña con la que viajaba en la primera fila. Nunca había deseado nada más en su vida que alcanzarlo y ponerle la mano en el brazo. Pero ya no estaba. Sus rizos se perdieron en el mar de cabezas que flotaban a lo largo de la calle. Estuvo de pie durante mucho tiempo, sola de nuevo. Luego ella se fue a casa. La segunda vez. En el cine. Demasiado bueno para ser verdad. Otra oportunidad. Debe ser el destino. Se fue antes de que ella pudiera alcanzarlo. Luego el tercero. Estaba en un barco por el Támesis. Ella estaba en un puente. ¿Cuándo fue? ¿La 20ª vez? ¿El 50º? ¿El 100º? Cuando se despertó y se dio cuenta de que él no solo no puede verla ni oírla cuando ella grita, a veces grita, sino que tal vez, en realidad, genuinamente, él no está ahí en absoluto. Demasiado asustado para llamar al parque temático, para tratar de encontrar testigos de ese día, tal vez para rastrear el rastro digital de la foto. Demasiado asustada por si lo que teme resulta ser cierto. ¿Qué es él? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? Peor. ¿Un producto de su imaginación? Ha sido golpeada. Ya no queda ninguna parte de ella que quiera ver una foto alternativa de su paseo en primera fila. Una foto en la que aparece sentada junto a un asiento vacío. Entonces ella vive con eso. Se ocupa de ello. Pero esta noche se siente diferente. La tensión ha ido aumentando en ella como el aire frío del verano en el exterior. Esto debe llegar a una conclusión. La carga sobre su corazón es demasiado pesada y mañana terminará. Ella hará que esto termine. Ella se enfrentará a él, sean cuales sean las consecuencias. Vuelve a su cama y se acurruca en su sueño de montaña rusa.
Al llegar la mañana, espera afuera de una tienda, mirando fijamente su ventana polvorienta que muestra periódicos extranjeros y botellas de bebidas dulces, quieta y pasiva, sabiendo que él viene. No es necesario mirar. Ella se mantiene de espaldas a la calle y se estremece de frío al sentirlo pasar. Una respiración profunda. Esta vez no se escapará. Es ahora o nunca. Ella camina rápidamente, entrando y saliendo entre la multitud de la hora pico que se cierne sobre su estela. Él no puede dejarla atrás hoy. Hoy sus pies tienen alas. Da vuelta y entra en la estación de King's Cross. Ella echa a correr a medias. Ha cruzado el torniquete. Ella no tiene boleto. Ella salta la barrera. Detrás de ella, tal vez alguien grita. Tal vez no. Ella no está segura. Ella continúa. Está en la escalera mecánica. Ella avanza, tropezando ligeramente por las escaleras de metal. Los viajeros se alejan con irritación soñadora mientras ella pasa. Entra en el túnel del metro. Un tren acaba de salir. El conjunto de su cuerpo registra exasperación. Se lo ha perdido. Es el momento. Nieva. No hay ningún lugar a donde correr. En apenas unos momentos esto terminará. Ella cierra los ojos y suspira. Profundo, satisfecho. Abre los ojos y se calma mientras camina lenta y deliberadamente hacia él, su aliento se enfría en el aire caliente y sofocante del subsuelo. Todo a su alrededor se ha ralentizado. El movimiento de la multitud ha sido silenciado como si estuviera atrapado en melaza. El andén es un remolino en este lento flujo humano, los pasajeros descansan, ensimismados, pacientes, esperando. Está de espaldas a ella mientras mira hacia los rieles, su cuerpo flanqueado firmemente a la izquierda por un hombre inexpresivo con una mochila y a la derecha por una mujer con gafas, cargada con paquetes, pero intentando leer un libro. Un tren sale chirriando del túnel y sus luces empiezan a bañar los raíles. La multitud se mueve y empuja detrás de ella con anticipación y ella se desliza hacia adelante. Respira profundamente, convirtiéndolo en vapor helado al exhalar, mientras su corazón ahora late tranquila y constantemente. El tren se detiene y las puertas se abren. Avanza arrastrando los pies, atrapado entre el hombre y la mujer. Ella avanza hacia él. Su mano sube lenta y suavemente desde su costado. Ella lo pone sobre su hombro y el tacto es como una descarga eléctrica. Él se detiene, gira la cabeza y la mira directamente a los ojos. Está tratando de reconstruir lo que está sucediendo, pero le han quitado el aliento del cuerpo y está jadeando como un pez varado. Todo se ha ralentizado. El ruido del tren, la gente que pasa a su lado, incluso el viento caliente y fuerte del metro se han convertido en aire lento y quieto alrededor de su cabeza. Los ruidos de la emisora suenan como una caja de música a la que se le da cuerda. Ya no está enferma. Sabe que no está enferma. El médico le ha dicho que no lo está. Hoy es un gran día. La entrevista es a las 10. Se ha dejado suficiente tiempo para llegar y está tranquila, preparada. No hay motivo para un ataque de pánico. Especialmente no hoy. De hecho, no hay ningún motivo para un ataque. Ha trabajado duro, está concentrada y no está ansiosa. Intenta respirar. Respire como el doctor le mostró hacerlo. Pero no puede. Se siente débil. No es ella. Es imposible. Sabe que es imposible y, sin embargo, el escalofrío del terror se está extendiendo a través de él como tinta negra vertida en un vaso de agua. Quiere apartar la mirada de esos ojos, arrancar esa mano helada de su hombro. Pero está llena de miedo, inmovilizado y sin aliento. Su cerebro trabaja febrilmente para racionalizar. Es su culpa. Esto es enteramente culpa suya. Nunca debería haber aceptado, y mucho menos conservado,
la foto que le enviaron. Es la familiaridad de su rostro lo que le hace recrearla tan perfectamente ahora en esta locura. Tiene que ser. Podría haber olvidado su aspecto si simplemente lo hubiera tirado a la basura. Fue hace casi 2 años. Pero tenían buenas intenciones, la familia. Fue cariñoso, no macabro, cazar y recuperar la foto del parque temático después de lo sucedido. Querían homenajear su última gran emoción. Para recordarla. La recuerdan no como la niña gorda, solitaria y tranquila que habían criado, sino como alguien que tomaba riesgos. Alguien que vivió a lo grande. Un piloto de primera fila. Y querían agradecerle por todo lo que hizo. ¿Qué hizo él? ¿Cómo te fue de nuevo? ¿En qué orden dijo médico que debería recordarlo? Sus gritos. Su risa. Sus gritos una y otra vez, demasiado estridentes, demasiado largos, demasiado gorgoteados para un estallido de gozoso abandono. Luego sus sacudidas, sus jadeos y sus caídas. Sus gritos pidiendo ayuda cuando el viaje se detuvo y nadie venía. Gritaba cada vez más cuando el arnés no se levantaba y luego, cuando finalmente se aflojaba, gruñía y luchaba para sacar la mayor parte de su cuerpo empapado de sudor de la silla y caer sobre el duro cemento. Todavía gritando pidiendo un médico, con todos de pie mirando como si fuera un acto. Luego acercando su boca a la de ella, soplando, bombeando su pecho con las palmas, llorando y todavía gritando pidiendo ayuda. Y luego se desplomó, dándose cuenta de que ella se había ido y que él no la había ayudado, no la había salvado. Este pobre, asustado y solitario extraño. El suyo fue el último rostro que vio. La última mano que sostuvo. Y ahora estaba aquí, recreándolo todo en su loco cerebro, justo cuando estaba a punto de empezar de nuevo. Saboteándose a sí mismo. Así lo llama el Dr. Sutton. Su ansiedad ha ganado. Él parpadea mientras observa a su culpable creación bajarle la mano y escucha, entumecido por el horror, mientras ella habla. Ella es severa. Casi enojado. Si me sigues en este tren, no estará bien. No estará nada bien. Se queda perfectamente quieto. Ella sostiene su mirada horrorizada por un momento, luego pasa junto a él, sube al tren y se sienta con gracia y serenidad junto al hombre de la mochila. Las puertas se cierran. El tren comienza a alejarse y, mientras él la mira a través del cristal, ella sonríe y una expresión de liberación aparece en sus ojos oscurecidos. Ella vuelve la cabeza, levanta una mano y la apoya suavemente sobre la de la mujer que lleva los paquetes. Desaparece con el tren en la oscuridad del túnel. Su escalofrío ya no está. Está sudando. Su imaginación febril le ha hecho perder el tren que hoy, a las 8:50 horas, podría haberle llevado a un nuevo trabajo, una nueva oportunidad y una nueva vida. No tiene estómago para esperar a otro. Sale lenta y temblorosamente de la plataforma y se dirige a las escaleras. Es la imagen de un hombre inexistente la que está en su mente. Un fantasma, un ser de otro mundo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Andrés Castaño.